Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a hablar del siglo de las luces. Van a ser pues unos rasgos generales los que voy a dar de este periodo que comprende el siglo XVIII y finales del siglo XVII y que es una época de la historia muy interesante a nivel histórico, filosófico, literario, social, etcétera. En el siglo XVIII está claro que prevalece una mentalidad que hace de la ciencia y la razón verdades incuestionables que permiten el progreso de la humanidad. Se puede decir que hay un gran optimismo en esta época por parte de filósofos, matemáticos, historiadores, científicos en general, artistas también, en el sentido de que va a haber una serie de progresos, de inventos, de descubrimientos que van a mejorar la calidad de vida de los hombres y van a hacer que cada vez se viva de mejor manera y además que se van a conseguir pues una serie de logros que van a repercutir en el bienestar general de la humanidad. Y está claro que es cierto, la ilustración y el enciclopedismo, por ejemplo, son movimientos intelectuales que promueven este tipo de ideas. De acuerdo con Kant, por ejemplo, este gran filósofo alemán, el lema de la época debía ser atrévete a pensar por ti mismo, sapere aude, o atrévete a conocer. Diríamos que la independencia de la razón humana, de cada sujeto, de cada persona, de cada individuo, es algo fundamental. La libertad de pensamiento, libre pensamiento, etcétera. No estar bajo la tutela de los maestros, de otras personas, sino saber tener un propio entendimiento, una propia razón y un propio juicio acerca de la realidad, de las cosas, del mundo, de las ideas, etcétera. Y esto es algo clave, lo que no significa que no se consideren también las ideas de los demás, se valoren, se juzguen, se analicen, etcétera. Además, conviene insistir en que el siglo XVIII también supone la crisis de la sociedad estamental del llamado Antiguo Régimen. El Antiguo Régimen que estaba fundado en el siglo XVII en el absolutismo, por ejemplo, de Luis XIV, el rey Luis XIV, que reinó pues, una buena parte del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Este absolutismo del rey, el poder absoluto del que disponía, realmente era algo absurdo, anacrónico, irracional, y lo que le sucedió como poder político fue después el despotismo ilustrado, que era parecido al absolutismo, aunque con algunas diferencias, porque se pensaba que era como si el pueblo gobernara sin gobernar, ¿no? Todo para el pueblo pero sin el pueblo, se suele decir habitualmente. Pero este despotismo ilustrado también era como una continuación realmente del absolutismo, aunque ya había unos límites que imponía pues una nueva clase que estaba surgiendo en el siglo XVIII, que era la burguesía. De hecho, la burguesía terminará por triunfar a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, como se sabe. Realmente hay un hecho muy importante que sucede en el año 1787, que es la proclamación de la primera constitución de la historia en los Estados Unidos. Y esto abrió el camino para otras nuevas constituciones en todo el mundo y fue algo fundamental. Además, luego, 2 años después, en 1789, surge la Revolución Francesa en Francia, en París fundamentalmente, y eso también marca un antes y un después en este siglo. Es el comienzo de una nueva etapa de la historia, de libertades, de igualdad, de fraternidad, por lo menos en cuanto a las ideas que promovían los revolucionarios franceses. El propio Kant pues saludó alborozado la llegada de estas ideas de libertad, de igualdad, de justicia, etc. En relación con la religión, pues un pensador francés como Voltaire comentará: vivimos entre contrastes asombrosos, la razón por una parte, el fanatismo por otra, una guerra civil en cada espíritu. En efecto, uno de los principios y una de las constantes del movimiento ilustrado y del siglo de las luces es precisamente esta lucha continua contra engaños, falsedades, supersticiones, fanatismos. Al final los fanatismos y las supersticiones son para Kant pues una especie de engaños de la mente, de falsedades que no llevan a ningún lugar. Y en esto están de acuerdo pues otros filósofos como Voltaire y en general los pensadores ilustrados como Holbach, como Lametrie,
y otros, aunque estos sean materialistas, pero realmente concuerdan en estas cuestiones. Además, en el siglo XVIII se tiene conciencia también de que la razón y la ciencia iluminan por fin al hombre. Es una nueva cultura, por tanto, que tiene sus orígenes en Inglaterra, pero que se difunde por toda Europa gracias a los intelectuales franceses. El ilustrado, el pensador ilustrado, el literato ilustrado, el artista ilustrado es pues un escritor, un pensador, y domina la retórica y pertenece claramente a una élite intelectual, porque gran parte del pueblo pues es iletrado o tiene pocas letras, y esto era algo que se intentaba también superar a través de la educación, de la formación, etc. También es cierto que en la época de la Ilustración se puede pensar que es parecida, en cierto sentido, a la época de los sofistas griegos y también a la de los humanistas del Renacimiento, porque los principios rectores de la cultura ilustrada se asemejan a estas otras corrientes culturales de hace pues bastantes siglos, sobre todo en el caso de los sofistas griegos. Y en el caso del Renacimiento también había una diferencia ya de varios siglos, pero que realmente hay una continuidad en los planteamientos, por lo menos de forma general. En el siglo de las luces, además, aparecen, como se sabe, enciclopedias y diccionarios fundamentalmente científicos en Inglaterra y filosóficos en Francia. La enciclopedia francesa, impulsada fundamentalmente por Diderot, por D'Alembert y por otros, pues realmente tuvo una influencia tremenda, positivamente hablando, lógicamente, no solamente en Francia, en toda Europa, también en España. En España influyó muy positivamente la enciclopedia desarrollada, creada en Francia por los pensadores enciclopedistas. Además, otro elemento importante a tener en consideración es que en Francia y en Inglaterra se multiplicaron rápidamente los periódicos y las revistas, y eso también impulsó mucho la cultura, el saber, el conocimiento, etc. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo desean pueden compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Hasta siempre.